Lo repito entero. Repito. Donde habite el olvido. Densa como una lágrima cayendo, brotó de pronto una palabra: España. Un cansancio sin nombre rodaba en mi cabeza. Encendieron las luces, nos marchamos. Tras largas escaleras casi a oscuras, me hallé luego en la calle, y a mi lado, al volverme, vi otra vez a aquel hombre silencioso que habló indistinto algo con acento extranjero, un acento de niño en voz envejecida. Andando me seguía como si fuera solo bajo un peso invisible, arrastrando la losa de su tumba. Mas luego se detuvo. España, dijo. Un nombre. España ha muerto. Las noches también las recuerdo. A las 3, a las 4 de la mañana iban siempre los militares sublevados. Bueno, por la noche los que iban a las casas a sacar hombres para matarlos eran más bien los falangistas. Y en la noche yo escuchaba los gritos de las mujeres. No sé, pero estos gritos en mi recuerdo han adquirido un aspecto visual. Eran gritos amarillos, era como un relámpago amarillo en medio de la noche. Así lo recuerdo. Enfrente de mi casa, una mujer a cuyo marido habían matado, se había vuelto loca y también por la noche bailaba desnuda, y yo la veía a través de la ventana. Cuando se producían esos gritos amarillos de las mujeres, muchas veces el pájaro canario que había en la casa donde yo vivía no era nuestro, era la casa de la que en España decimos madrina, nuestra madrina, mi madrina, de cuando me dieron el nombre. Y su marido tenía en la parte de atrás de la casa, tenía un canario, el pájaro canario. Cuando el pájaro oía los gritos, se ponía a cantar. Aquellas cuerdas de presos, recuerdo que de muy cerca de mi casa salía muchos días una mujer joven y hermosa y llevaba naranjas en una cesta y les daba naranjas a los presos. Y siempre había más presos que naranjas.
se acababan las naranjas. Y aquella mujer yo la he visto, la vi, sí, la vi. Un día, cuando se acabaron las naranjas, pisó la cesta llorando. No había naranjas. Un español habla de su tierra. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los soteros, las vegas, en paz a solas lejos, los castillos ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos los vencedores, Caín sempiterno, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes. Diverso con el mundo, fui luz serena y anhelo desbocado. Y en la lluvia sombría o en el sol evidente, quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán cómo las alas fugitivas su propia nube crean. Y al velarse a mis ojos con nubes sobre nubes de otoño desbordado, la luz de aquellos días en ti misma entrevistos, te negué por bien poco. Por menudos amores ni ciertos ni fingidos, por quietas amistades de sillón y de gesto, por un nombre de reducida cola en un mundo fantasma, por los viejos placeres prohibidos, como los permitidos nauseabundos, útiles solamente para el elegante salón susurrando en bocas de mentira y palabras de hielo. Por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui, que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones. Por ti me encuentro ahora, constelados hallazgos, limpios de otro deseo, el sol, mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre, el bosque y su alentar pagano, el mar como su nombre hermoso. Con el exilio le tocó estar en Londres, en Glasgow, dos ciudades industriales que odiaba con todo el alma, y realmente el único tiempo que estuvo a gusto en Gran Bretaña fue en Cambridge, una ciudad mucho más pequeña donde podía ir a caminar. En 2 segundos llegaba al campo, caminaba al lado del río. Era efectivamente una persona realmente afecto al campo y muy poco dado a la gran ciudad. Entonces, pues la pregunta cómo reaccionó aquí al Distrito Federal,
hizo primeras visitas muy breves, y realmente lo importante para él no era la ciudad en sí, sino la posibilidad de hablar en español por primera vez en 13, 14 años, reunirse con amigos que había dejado de ver desde la Guerra Civil Española y vivir en un clima soleado. Sería muy difícil exagerar la importancia de su noción del sur. Era toda una mitología en su pensamiento y en su vivir más íntimo. Era realmente casi imposible para él escribir poesía en un clima tenebroso, frío, pues fue como estar en México, en el país. Fue toda una experiencia de vida renovada, se sentía como resucitado después de, como digo, 14, 15 años en países sajones, con una cultura fría en sentido climatológico, pero también metafórico. Yo creo que escogió México porque tenía aquí amigos. No era un hombre muy sociable. Hay muchos testimonios sobre la dificultad, ¿no?, con que se relacionaba con las personas, pero sí tenía un pequeño grupo de amistades a quien él quería y desde luego buscaba su compañía, ¿no? La otra cosa es que él necesitaba vivir de algo. Cuando él se fue de Estados Unidos, renunció a un puesto de profesor universitario y llegó aquí con $500 en el bolsillo. Y esto le permitió vivir por un año en un departamento en el centro de la ciudad. Cuando esto se acabó, él tuvo que acudir a la ayuda de los amigos, y sus amigos más cercanos eran los Altolaguirre, y tenían una casa en Coyoacán. Y entonces pues él los buscó y fue a vivir con Concha Méndez, la esposa de Altolaguirre, que ya estaban divorciados, y con su hija y con su familia en una casa en el centro de Coyoacán. La soledad era su gran compañía, y él pues, en muchas ocasiones en su obra juega con esa paradoja. Él aprendió a estar solo. El hecho de ser poeta, cuando uno escribe, uno no puede escribir sentado en una mesa con 3 o 4 personas tomando whisky. Simplemente es impensable. Uno tiene que estar a solas, ¿no? Los momentos, yo creo, más significativos para él de su vida son los momentos de creación. Iba a tomar, decía, en su cumpleaños iba al Sanborns de San Ángel a tomar un martini a solas. Era un hombre más solitario que otra cosa. La familia Paloma Altolaguirre recuerda que pues si veía a algún amigo sería Octavio Paz. Él no le gustaba salir en grupo. Él prefería, si iba a ver a Octavio Paz, pero nada más los dos. No quería ir en un grupo de 5 o 6 personas,
sino que hubiera un verdadero diálogo real y no simplemente un ruido compartido, ¿no? También pues, a María Dolores Arana, que era una española exiliada, una gran lectora de su obra y de muchos otros escritores de la época. Con su familia también hizo amistad, pero en general prefería su soledad a la vida social, ¿no? No le gustaba que alguien llegara así de improviso. Lo que es evidente que le gustaba la experiencia de estar en el cine. Era una manera de escapar, ¿no? Y él, por alguna razón muy profunda, ¿no? Necesitaba, ¿no?, escapar a mundos irreales, ideales, ¿no? Y el cine, desde la época del cine mudo en Sevilla, se había convertido en una pasión, casi una adicción, ¿no? Y como decía antes, en Coyoacán, pues a lo mejor se pasaba la misma película durante toda la semana, pero él podría volverla a ver 3 o 4 veces con tal de estar en el cine. En su correspondencia habla de muchas películas, pero sus opiniones al respecto, según los especialistas en cine, que no soy especialista, es que sus gustos eran un poco sorprendentes. Iban realmente no por la confección artística de la película, sino si el protagonista era guapo, si la mujer llevaba un vestido X. O sea, le gustaba la estética del cine. Volver, vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir siempre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Un mundo que ya se arruinó y están en otro mundo. Los hacía vivir en el presente, porque no eran gente que estuvieran pensando en volver al año siguiente y el próximo pavo de Navidad en Madrid, y para nada. No. Casi no se hablaba de la guerra, no se hablaba de, no. Pero otro futuro que en México, ¿no? Sí. Mi madre hablaba de sus experiencias de la guerra. Sí, pero contaba cosas chistosas. No, contaba cosas terribles, de verles la cara a los pilotos alemanes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, sí, ojo con Elena, con mi hermana Elena, que también yo creo que ella tiene otra memoria más defensiva del asunto, ¿no? Pero yo creo que mi madre sí hablaba de la guerra y contaba cosas bastante terribles, quizá me contaba más a mí estas cosas, sí, ¿no? O sea, mi madre me hizo a mí confesiones, ¿no? Terribles de cosas de la guerra, espantosas, ¿no? O sea, como poder ha llegado a haber asesinado a alguien. Entonces yo creo que, o sea, ¿cómo es un espejo? O sea, ¿de qué tiempo estamos hablando? Hay historias de mi madre, hay una fotografía de mi madre, ¿no? Con un grupo de gente en alguna ceremonia oficial, y está con Primo de Rivera, el dictador, el que fue dictador de España entre el año 20 y hasta la República, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial.
y está Primo de Rivera y está mirándose así con mi madre, ¿no? El Primo de Rivera ya es un hombre viejo, va con su uniforme de general, así, plumas en la cabeza y la hostia, ¿no? ¿Te acuerdas de esa foto? Mi madre lo está como volteando a ver, por ahí anda. Yo creo que mi madre tenía lo que más le pesó en su vida en México no fue ni el fracaso del matrimonio, sino era una sensación de vergüenza, de no ser quien ella fue antes, ¿no? De verse reducida y obligada a soportar una situación que le resultaba muy humillante, ¿no? A ella como persona vital y como mujer también, que hay que darse cuenta de que las mujeres sí están al centro de la vida de una manera muy distinta de los hombres, ¿no? Y que para mi madre también su posición como mujer ante las demás mujeres del exilio, ¿no? Casi no prefería que no se supiera de su poesía. Iba a ser algo contra ella y que le iba a dar más vergüenza, ¿no? Entonces yo pienso que eso la detuvo a ella de hacer estas cosas, ¿no? Y de poderse mover así. Había, y yo creo que por ejemplo, tanto mi madre como mi padre tenían una profunda desaprobación de Luis Cernuda, en el sentido de que Luis Cernuda era un hombre del que se sabía que era homosexual y no lo disimulaba. Y tenían en cambio muy buenas relaciones con otros hombres del exilio que eran homosexuales, pero en secreto, estaban en el closet, ¿no? Y además eran profesores o directores de escuela y tal, eso se aceptaba bien, ¿no? Pero no se podía ser como Cernuda, que era un hombre que se sabía que tenía un novio, ¿no? Y que iba con él por la calle, o sea, que esto le costaba un trabajo tremendo. Mi padre era terriblemente puritano en la sexualidad y mi madre también, ¿no? Ahora, esto era falso en ellos. Ellos fueron gente muy libre en España, ¿no? Pero en México les daba mucho miedo. En México tenían que ser perfectos, ¿no? O sea, no podía haber nada fuera de lugar, ¿no? Ni homosexualidad, ni infidelidad, o sea, nada. Había que dar el ejemplo. Teníamos que ser gente impecable y era muy peligroso dar un mal paso en cualquier sentido, dar un mal efecto a la sociedad, ¿no? Además, era la academia también, era la escuela de mi padre la que sufriría con cualquiera de estas cosas. Todo esto para mi madre fue un peso muy, muy fuerte. Que podía entrar, dar una clase durante 10 minutos sobre un tema X y después anunció, bueno, es todo lo que tengo que decir sobre este tema. Y entonces un largo silencio y los estudiantes empezaban a mirarse entre sí. Cernuda mira por la ventana y nadie sabe qué hacer. Y así sigue los 40 minutos obligatorios de la clase. Entonces, yo llegué a México en el 1977. Bueno, yo tenía 27 años y yo estaba preparando mi tesis doctoral sobre Cernuda. Ya van 36 años que estoy aquí. Y sería una manía mía, una locura, pero realmente he pasado todo ese tiempo leyéndolo, leyendo otros poetas de su generación, no sé, interesándome mucho por el exilio español en general. Pero realmente Cernuda ha sido, es y seguirá siendo algo fundamental en mi vida. Sí, yo creo que es un poco una locura. Yo creo que Cernuda sí llama a la gente que no encuentra fácil encajarse en la sociedad, por la razón que sea. Pueden ser homosexuales, pueden ser poetas, pueden ser tímidos, pueden, no sé, todo tipo de personas, pero Cernuda habla, yo creo, ¿no? Desde una situación de estar fuera, siempre. Y es también una segunda cosa, José Bergamín, que publicó la segunda edición de La Realidad del Deseo aquí en el año 40, en una declaración en ese momento dijo que él leía a Cernuda, ¿no? Y lo que encontraba en Cernuda era que
por muy mal que le va a uno encuentra que Cernuda ya lo había sentido y lo ha vivido antes, a una profundidad realmente sorprendente, ¿no? Entonces, un poco yo creo que Cernuda es también para los que son un poco pesimistas, pero que creen en la posibilidad, ¿no?, de, en algunos momentos muy especiales, compartir una experiencia de enriquecimiento espiritual muy notable, ¿no? No, Cernuda estaba completamente en contra de los recitales de poesía, ¿no? Le fastidiaba enormemente ver cómo los poetas se convertían como actos histriónicos, ¿no? Y querían, digamos, ganar al público con efectos de la voz, ¿no? Él sentía que la poesía existía para ser leída en silencio, a solas, cada quien con su conciencia y con el poema, ¿no? Segunda grabación. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Él lee los poemas como si no fueran suyos, como si no tuvieran interés siquiera, como una simple cumplir con un acto que se le ha encargado, pero realmente no muestra ningún interés especial en los poemas que lee, ¿no? Sin embargo, sabemos por tantas fuentes que lo único en realidad que le importaba en la vida era su propia obra. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. Bueno, son miles y miles de fotos, Mosén, lo que yo tengo aquí. O sea, se me ha ido la vida en hacer este proyecto y todavía sigo con la esperanza de hacer un libro, ¿no? Estamos preparando una maqueta espectacular, ¿no? Y tiene que salir a ser un libro muy elegante, porque yo lo planteé hacer de todas maneras, ¿no? Porque, hombre, era un libro que había que hacer. Ahora ya sabes qué, realmente ese es un libro que yo hice primariamente para los muertos, no para los vivos, primariamente para mi padre, ¿no? Y entonces ahora toda la gente que ya se han muerto todos, ya se murió Carlos, ya se murió su mamá, bueno, Angelina sigue viva, pero Julián se ha muerto, ¿no? Pero sigue vivo, ya se murió también José María, o sea, todo el mundo se ha muerto, mi libro está vuelto un sepulcro. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela en un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. El exilio resalta, es más, yo empezaría así. La calidad de exiliado no se pierde nunca, independientemente de que el exilio haya terminado y se pueda regresar al lugar desde donde uno salió y al cual no podía volver en una temporalidad precisa. Caducada la temporalidad de la imposibilidad, se entiende que mucha gente regresa a su país de origen y en ese acto renuncia internamente a la calidad de exiliado. Yo creo que un escritor y un poeta no pueden renunciar. O sea, lo que para un hombre que no escribe poesía o que no escribe, el exilio puede ser algo coyuntural, en un escritor es, insisto, una especie de fusión con una realidad que el propio lenguaje ya le tenía preparada, como una escena preparada en la que uno entra. Yo no quiero remitirme a ese lugar común que siempre dicen cuando hablan del exilio, que las dos grandes o dos de las grandes obras de la literatura mundial han sido escritas en el exilio, como la Divina Comedia o el Quijote, que son lugares comunes de la literatura, sino que yo creo que toda literatura que se escribe en condición exiliar es lo que se entiende como propiamente
literatura. Es más, yo diría, parece una redundancia el exilio en términos de lo poético mismo. El escritor ya estaba exiliado, es lo que yo quiero decir. Antes de llegar al exilio, ya era un exiliado. El extranjero, que es lo que se resalta en el exilio como condición ontológica del ser humano, el ser extranjero en el sentido de no ser del lugar, ¿sí? Es una característica que tiene que estar en la poesía. Yo podría decir, la poesía tiene una parte como lenguaje, que es y no es lenguaje, que es y no es el mundo, ¿sí? Que es y no es el autor, y así va. O sea, pero son las dos cosas, no es una cuestión de 5 años, 10 años, o hasta que me autorice el nuevo presidente, no, es una cuestión de ontología poética. La poesía es, si yo reconociera algo que con calidad más o menos invariable en la poesía, porque yo creo que todo es variable, yo no creo en ninguna eternidad, es esa cosa de la poesía de ser y no ser al mismo tiempo, de estar y no estar al mismo tiempo, de estar y no estar en un lugar, de ser y no ser lenguaje, ¿sí? Yo diría que eso es una característica contundente que ubica la poesía, sea diferente, igual o más o menos aproximada a la de Horacio, a la de Catulo o a la de Píndaro o a la de André Breton, ¿sí? Yo diría que esa calidad se mantiene o aparece, o el haiku de quien quiera. Muchachos que nunca fuisteis compañeros de mi vida, adiós. Muchachos que no seréis nunca compañeros de mi vida, adiós. El tiempo de una vida nos separa infranqueable. A un lado, la juventud libre y risueña. A otro, la vejez humillante e inhóspita. De joven no sabía ver la hermosura, codiciarla, poseerla. De viejo la he aprendido y veo a la hermosura, mas la codicio inútilmente. Para mí la infancia es uno de los momentos dolorosos de mi vida, y por otra parte de los momentos más ricos en el cultivo de algo, como te diría, una cierta extrañeza cernudiana, el considerarme otro, por lo siguiente: la orfandad marca de una manera muy parecida al exilio. El exilio, con una diferencia: la orfandad está marcada en dos niveles, en un nivel interior de carencia y en un nivel exterior de señalamiento o casi de estigmatización. Por ejemplo, si vas a la escuela y no tienes madre, los niños, que son implacables, de alguna manera como deberían ser los adultos, un poco menos hipócritas, te señalan: ese que está ahí no tiene madre. Y bueno, que no tiene el mismo significado que en México. No tiene madre porque carece de figura materna. Cuando te llaman a fin de año, vengan los padres. Todas las madres van, porque en general los padres no van, van las madres. Ahí iba mi abuela. Y entonces
los niños empezaban a decir, mira, esa es la abuela, ¿y dónde está la mamá? No tiene más. Entonces te empiezan a acusar de algo que no, en realidad es culpa tuya. Pasas a ser en ese momento un tipo extraño, raro y objeto de una cierta burla. Pero eso te hace cultivar algo adentro, que es un sentido de diferencia, pero de diferencia en un sentido elaborable desde el punto de vista de la imaginación. Uno empieza a crear mundos alternos y posibles a esos mundos de afuera. Yo creo que la relación con la creación de un mundo imaginario que tiene una relación con la poesía, en mí tiene que ver determinantemente la orfandad que domina la infancia hasta que los 11, 12 años que mi padre se casa de nuevo y aparece otra mujer como figura materna. Yo fui criado por una abuela y con lo que eso significa, ser un consentido por un lado y por otro lado ser un ser absolutamente, ¿cómo te diré? Pues un poco viejo antes de tiempo, una especie de niño abuelo. Ahora, la infancia para mí fue un intento de elaborar eso que yo viví como una pérdida y vinculado a una lengua perdida y a una cultura perdida que para mí tenían la forma de una extrañeza. Insisto, estaba del otro lado de la frontera, yo podía entrar caminando y era todo extraño para mí. Pero lo recuerdo cuando vino el problema del exilio forzado, o sea, el problema de la cárcel de mi padre, lo empecé a recordar como algo que estaba vinculado en mi historia y era un cierto acostumbramiento a no tener lugar o a tener que habitar lugares no lugares, ¿sí? O sea, para mí el problema de la existencia extrañada, Cernuda es un hombre, es una especie de, algo se toca en Cernuda con Fernando Pessoa, son extraños de sí mismos, pero Pessoa tiene una relación con el mundo como entidad fenoménica mucho más fuerte que la de Cernuda. Cernuda es un retirado, es un replegado. Incluso se vincula a un poeta como Hölderlin, que es el poeta de la extrañeza en el presente. Es un poeta del presente extraño. ¿Dónde está el mundo griego? Ahora, este otro, Fernando Pessoa, es capaz de crear heterónimos. El que puede crear heterónimos busca todavía un lugar en el mundo. Hölderlin deja un vacío, ¿sí? La locura puede ser una manera de llenar aquello, pero no hay heterónimos, no hay la capacidad de ser otro ahí, no. El otro ahí no está, o está en el mito, o está en otro lugar y en otro tiempo, pero aquí no hay lugar. Eso es claro. Y este tema que es fundamental para mí, yo nunca vinculé el problema de la orfandad y el problema del exilio con el problema de la tierra. Cernuda es un desterrado, además. O sea, padece una falta de tierra. A mí nunca me faltó tierra en ese sentido. Es decir, he sentido muchas carencias, pero no que me faltaba tierra. Y en ese sentido, México es una tierra. Mucho más en México da la impresión de ser para mí
mucho más tierra que Uruguay. Lo que ocurre es que aquí la propia noción espacial que tienen los mexicanos te hace afianzar el concepto de volumen, el concepto, las pirámides, la relación con el espacio de los arquitectos mexicanos. Te dicen, esto es un lugar que tiene que ver con el suelo y por lo tanto con la tierra. Uruguay no es así. Uruguay es un país de transterrados, ya es gente que llegó ahí. Aquí también hay gente que llegó aquí, porque siempre hay uno que llega antes, pero mucho antes que se pudiera hablar de trastierros, destierros y exilios. Eran movimientos de nómadas y de transhumantes que dan origen a lo que es el hombre, pero normal, ¿sí? Se entiende que un desterrado padece una figura que es anormalidad. Nadie debe estar fuera de su tierra. Ese es un concepto que incluso en la filosofía del siglo XX tiene un tremendo peso al final, un peso heideggeriano, esta cosa de la tierra, el pan alemán, toda esta cosa, ¿no? Que es tremendamente peligroso para mí. Pero yo estoy más vinculado a ese concepto, bueno, tengo un libro que se llama así, un concepto de errancia, no porque no soy judío, sino porque es un movimiento propio de la escritura, propio de la poesía, ¿sí? Entonces, estar en otro lado y llegar a otro lado, o continuamente estar yendo, que es un poco opuesto a la otra parte, ¿sí? Son, como te diré ya, naturales para mí. Yo creo que Cernuda siempre padeció el destierro, siempre padeció, aunque era un extraño en España, ¿sí? Nunca dejó de ser un extraño en España, aunque fuera también un extraño en México. Mano de viejo mancha el cuerpo juvenil si intenta acariciarlo. Con solitaria dignidad, el viejo debe pasar de largo junto a la tentación tardía. Frescos y codiciables son los labios besados, labios nunca besados más codiciables y frescos aparecen. ¡Qué remedio, amigos! ¿Qué remedio? Bien lo sé, no lo hay. Hay una palabra en portugués que indica, que no tiene traducción, como nostalgia tiene, que es saudade. Saudade se parece un poco a lo que sería la nostalgia, pero en general la nostalgia es nostalgia de algo. Saudade es saudade de la saudade, ¿sí? Es como más poética en el sentido que Pessoa decía, es a canção que faz cantar. Es eso, saudade es eso, es la saudade que hace tener saudade. Yo no, en ese sentido yo soy un poco brasileño, yo tengo saudade de la saudade. Que eso pase y de vez en cuando aterrice sobre ciertos lugares de Uruguay, el puerto, el agua del mar, todo eso es verdad, ¿sí? Algún lugar que yo vi, saudade de alguna voz amiga, saudade de un olor,
Sí, claro que sí, pero saudade da saudade. Entonces, en ese sentido, yo soy más saudoso que nostálgico, porque la saudade está más cerca de la melancolía. Y yo creo que la melancolía sí es un concepto que yo podría aceptar. Después que he tratado de entrar de lado tangencialmente a todos estos conceptos, así como quien va corriendo en zigzag por un zócalo, ¿sí? Entrar así, no así, así, ¿sí? O de lado, lateralmente, los laterales que son tan importantes en el fútbol, los laterales, entrar lateralmente es la creación, de alguna manera, de una espacialidad o de lados que puedes construir, una espacialidad que no tiene equivalente en la realidad. Es lateral. Yo te podría decir que mi modo de abordar la propia existencia es un modo lateral, porque frontalmente todo está el poder, ¿sí? Y el poder tiene jugado el juego. El poder se reparte del centro a la periferia, pero uno que no tiene centro, desterrado es también ser un descentrado, porque uno se ubica de acuerdo a parámetros que son de centramiento. Una madre es una gran figura de centramiento. Una nación es una figura de centramiento. Una tierra, conceptualmente, es una figura de centramiento. Estar fuera de eso es estar descentrado. La poesía para mí es un fenómeno de descentramiento del lenguaje. El lenguaje en su uso retórico, profundamente retórico, por más coloquial que sea, es una figura de centramiento. Escribir poesía tiene que ser siempre descentrar el lenguaje, y ahí embona con la realidad del exiliado, que es una realidad de descentrado. La pregunta de ¿puede el descentrado volver a centrarse? Tal vez, pero dentro de sí, no fuera de sí, porque intenta retornar a aquel lugar del primer origen de centramiento y no coincide, nunca coincide, ni tampoco el amigo coincide con el amigo, la mujer no coincide con la mujer, el afecto no coincide con el afecto, ¿sí? Por eso recorrer los lugares que uno de alguna manera sacraliza en términos imaginarios es siempre decepcionante en términos de lo que se espera. Hay que vivir un tiempo particular, creo, por obligación, no por deber ser, uno está obligado a vivir el tiempo de una espera personal cuando está fuera. Yo incluiría todo esto, exilio, destierro, extranjería, como experiencias del estar fuera. Qué dulce hubiera sido en vuestra compañía vivir un tiempo, bañarse juntos en aguas de una playa caliente, compartir bebida y alimento en una mesa, sonreír, conversar, pasearse mirando cerca en vuestros ojos
esa luz y esa música. Seguid, seguid así, tan descuidadamente, atrayendo al amor, atrayendo al deseo. No cuidéis de la herida que la hermosura vuestra y vuestra gracia abren en este transeúnte inmune en apariencia a ellas. Lo que pasa es que yo conocí el lugar donde vivió Cernuda en la casa de Manuel Altolaguirre en Coyoacán. Conocí esa especie era una especie como de buhardilla, ¿sí? Y uno puede... Cernuda era un hombre totalmente de una modestia, era de una sobriedad verdaderamente extraordinaria, y me hace recordar a esa cosa que tienen ciertos poetas latinoamericanos, por ejemplo César Vallejo, que tenía solo una camisa blanca y que la francesa, o sea, Georgette, se la planchaba todos los días como si fuera otra camisa, no otra Georgette. Y él se la ponía como si fuera la misma y con una corbata que probablemente fuera la misma, o corbata se puede tener más. Pero Cernuda es, en este sentido, yo podría decir que es un hombre de una sola camisa blanca. Entonces, yo puedo imaginar a Cernuda. Cernuda es un contemplativo, es un hombre que tiene lo que lo salva de ser un hombre extraordinariamente pasivo, o sea, una especie de receptor abierto, es esta fundición que tiene en él, esta fusión, ¿sí? Fusión que tiene él con el mito que él encarna. Cernuda sabe lo que es Cernuda. En general, el poeta se inventa a alguien para ser, que a veces coincide o no con la propia biografía. A veces las biografías ayudan, a veces las biografías juegan en contra, pero el coincidir más o menos con la biografía no necesariamente te da un cierto aplomo y una capacidad de estatura. Cernuda hizo valer, creo yo, en su poesía por supuesto, pero en su vida, en ese que va ahí que es Cernuda, mira a Cernuda cómo camina, a ese hombre que tenía ese andar como un cierto andar atemporal, ¿sí? Pero con un aplomo muy particular, siempre muy cuidado en su aspecto, y no se parece a Vallejo. Yo creo que era básicamente un hombre que miraba, un teórico del fenómeno de no estar ahí, y de alguna manera comprobando en la mirada que finalmente ese no estar ahí era su propio destino, porque no era un hombre que podía regresar. El drama ahí, el drama que él también logra en su escritura, es que no hay regreso posible. O sea, es una condición. Hay poetas que habitan una condición. Yo creo que Cernuda habitó la condición poética como extrañado, creo que como nadie, por lo menos de los que llegaron a México, de los poetas que yo conozco, nadie vivió, ese apartamiento, porque no era soledad, creo yo, es estar apartado y retirado, y por lo tanto con la capacidad de mirar que tenía Cernuda. Yo no recuerdo otro ejemplo, ¿sí? Y creo que era un hombre que caminaba, ¿no? Un hombre que caminaba y un hombre que miraba. Cuando escribía,
La verdad que no imagino a Cernuda escribiendo. Lo imagino un poco antes del acto de la escritura. No lo imagino moviendo la mano. Momentos antes de eso, ¿sí? Ahí paro. Adiós, 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 mano de grado y así donaire, que yo pronto he de irme, confiado a donde anudado el roto hilo, diga y haga lo que aquí falta, lo que a tiempo de decir y hacer aquí no supe. Adiós, 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 compañeros imposibles, que ya tan solo aprendo a morir, deseando veros de nuevo, hermosos igualmente en alguna otra vida. Murió, ya lo ha contado Concha Méndez, que él era muy una persona dedicada a la rutina, siempre hacía las mismas cosas a la misma hora, ¿no? Entonces solía despertarse muy temprano, levantarse a las 6:30, después desayunaba con Concha Méndez, con Paloma y con los nietos, y si era durante el periodo escolar, pues llevaba a los niños a la escuela, ¿no? En esta ocasión no bajó, y Concha Méndez dijo que era muy extraño, no quería invadir su privacidad, pero finalmente Paloma fue y lo encontró en la escalera que subía a su cuarto, tirado en el suelo, que había sufrido un síncope, un ataque al corazón, y parece que fue una muerte instantánea, ¿no? Fueron por el médico, que una clínica muy cercana, en la calle enfrente, pero no había nada que hacer, ya se había muerto. Según hay un interesante testimonio de Max Aub, que estuvo, y él relata pues la lista de personas que estuvo, más o menos 12 personas. Solo 12 personas. Que la familia de Paloma, Concha Méndez, Joaquín Díaz Canedo, creo que Francisco Giner de los Ríos, Max Aub, no recuerdo quiénes más. Hubo un joven poeta que había llegado la noche anterior a ver a Cernuda y llegó solo a tiempo para llegar al Galloso, a la pompa fúnebre, y fue él que veló el cuerpo de Cernuda esa noche. Pero no fue multitudinaria la atención prestada a Cernuda en el entierro. Era una persona que no había buscado realmente la sociedad española, que tampoco había circulado en la sociedad mexicana. Era muy amigo de Octavio Paz desde la Guerra Civil Española, pero hizo amistad con una o dos personas más, Enrique Asúnzulo, que murió antes que él, pero realmente no era, a diferencia de León Felipe, o no sé, había otras figuras que tenían una proyección en México muy notable. Cernuda en realidad evitaba el contacto con muchas personas, incluso con personas que lo admiraban, que querían, no sé, los jóvenes escritores que querían acercársele. Él no daba realmente pie para que se le acercaran. Donde habite el olvido,
en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño, allá lejos, donde habite el olvido. Repito, donde habite el olvido.